En la inmensa mezquindad y estupidez de los políticos que son populistas y autoritarios está el hecho de que no pueden esconder su esencia dictatorial. Amenazan la libertad de expresión, intentan callar a quienes denuncian su incompetencia, niegan con cinismo su corrupción y esconden sus alianzas oscuras para alcanzar el poder. Esta es la descripción que mejor define a los candidatos Rodrigo Paz y a un tal Capitán Lara en Bolivia. Dos populistas de manual, tiranos disfrazados, para conversar sobre la encrucijada que vive Bolivia y la forma en que las próximas elecciones afectarán a todo el continente. Les presento a Orlando Avendaño, periodista y escritor venezolano, actualmente en el exilio en Colombia, a causa de que la dictadura en Caracas, socia de Evo Morales y el MAS, por el momento lo dejaron sin país. Orlando es además editor senior en el medio internacional Voz. Orlando, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué implicaciones tendría para la región que un candidato como Rodrigo Paz, heredero político de Evo Morales y el MAS, en un descuido de los bolivianos, alcance el poder? Benicio, honrado de estar en tu espacio. Mira, yo creo que se subestima un poco la importancia de Bolivia a nivel regional y las implicaciones que tiene para la seguridad hemisférica y para la dispersión o contención del crimen organizado. Bolivia es un foco central del terrorismo, del narcotráfico y venía siéndolo potenciado de la mano del movimiento al socialismo. Vimos lo que pasó en las últimas elecciones. Obviamente se abre una ventana de esperanza que creo que muchos asumimos que nunca iba a haber en Bolivia, pero esa ventana de esperanza a este punto en el que el dilema es entre Quiroga y Paz, es claro que está condicionada a que Quiroga gane. No hay garantías con Paz, menos con su compañero de fórmula, el señor Lara, el capitán Lara, como se ha presentado, un populista aparentemente cercano a Evo Morales, elogiado por Evo Morales, y él mismo ha elogiado a Evo Morales. Entonces, yo creo que la única garantía de que Bolivia pueda recuperarse y pueda ser un aliado en la lucha contra el narcotráfico en la región es que gane Tuto Quiroga. Hay denuncia y evidencia de la relación entre los candidatos Paz y Lara y Evo Morales y el MAS. ¿Qué papel jugarán las redes clientelares del MAS, Evo Morales y Arce en las próximas elecciones en Bolivia? ¿Respetarán los resultados? Mira, eso va a ser determinante. Vimos cómo en la primera vuelta Evo Morales apoyó e impulsó el voto nulo, probablemente conteniéndolo para la segunda vuelta. Es una masa electoral que está ahí, está a disposición y que si actúa en una segunda vuelta podría inclinar la balanza. Yo creo que ese es el riesgo que hay con Paz y Lara. Efectivamente, yo creo que eso está sobre la mesa. Las relaciones que hay son estrechas, parecen estrechas. Por ahora las está tratando de meter debajo de la alfombra la fórmula de Paz, un poco tratando de presentarse como un candidato independiente, como una alternativa a lo que venían siendo las casi 2 décadas de socialismo, pero la información que hay y los reportes indican lo contrario, de que de hecho a Evo Morales le convendría un triunfo de Paz. El actual gobierno está liberando a varios presos políticos, entre ellos la expresidenta Yanine Áñez. ¿Está sentando bases el MAS para que el nuevo gobierno les perdone todas sus fechorías? Yo creo que Arce, considerando que al menos públicamente se ha apartado de Evo Morales, está viendo lo que está pasando en Bolivia como una oportunidad para él pues quedar bien parado, un poco presentarse como un gobierno de transición ante la inminencia y la posibilidad muy alta de que Bolivia vuelva a ser libre. Por eso estamos viendo estos guiños. Yo creo que le está hablando a la nueva Bolivia, a la Bolivia que viene, un poco para tratar pues de quedar absuelto de lo que vaya a pasar en Bolivia. Pero yo creo que es importante que todo sea puesto en perspectiva. Evidentemente, el gobierno de Arce también ha sido una extensión en cuanto a la persecución de disidentes políticos, en cuanto a la supresión de las libertades y la corrupción, y yo creo que eso tiene que ponerse sobre la mesa en un eventual nuevo gobierno.
Orlando, has denunciado en múltiples ocasiones los tentáculos del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en la región. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo siguen saboteando las democracias en América Latina y qué papel juega Evo Morales, socio y mentor de Rodrigo Paz? Mira, el Foro de Sao Paulo no es una organización política convencional. Estamos hablando de una organización del crimen organizado. Se desenvuelve en ese entorno, en el crimen organizado. Y es el mismo crimen organizado que ha generado desestabilización en países como Chile o Colombia, el mismo crimen organizado que prácticamente provocó la llegada a Colombia de un guerrillero y la toma del poder de Colombia por parte de grupos guerrilleros y narcotraficantes. Y es lo que ha generado tantos años de desestabilización, violencia y persecución en Bolivia, también en Argentina, en prácticamente todos los países del hemisferio. Evo Morales es un actor fundamental de esta estructura. Sabemos que mueve importantes redes del narcotráfico, tiene una relación directa con el régimen islámico de Irán. El gobierno del MAS ha tratado de convertir a Bolivia en un enclave también del terrorismo iraní. Sabemos que los reportes de que Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah, se movía con soltura en la región de la mano de la asistencia del régimen de Nicolás Maduro por la entrega de pasaportes y todo esto, también se anclaba en el régimen de Morales en su momento. Entonces, estas son redes que están muy vinculadas, yo creo que no se pueden subestimar. Claramente esto es crimen organizado, esto no es una plataforma política y así es que hay que enfrentarlo. Y Rodrigo Paz ahí pegadito. Hay información alarmante sobre los intereses de la narcodictadura de Caracas en las elecciones de Bolivia. Según fuentes informadas, Evo Morales y Rodrigo Paz le ofrecerían algunas garantías a los criminales de la dictadura en Caracas. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos democráticos de la región frente a estas estructuras criminales que funcionan desde el Estado en varios países de la región? Mira, es completa. Yo creo que cada país de la región tiene que entender que lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Colombia, les involucra, les compromete, porque al final son esas estructuras de crimen organizado las que frustran proyectos políticos sensatos, conservadores, que aspiran o liberales, que aspiran a recuperar sus países, potenciar la economía, y son precisamente estos grupos criminales los que financian y potencian las organizaciones de extrema izquierda, que al final también se hacen con el poder en los países de la región. Entonces, suponer que esto no nos va a tocar, que simplemente mantenernos lejos va a evitar que nos veamos involucrados, yo creo que es una actitud ingenua. Esto es una causa de toda Latinoamérica. Orlando, hablando de temas regionales que afectan de manera dramática a la América Latina, ¿qué intereses oscuros explican la relación, los negocios y la defensa activa del impresentable José Luis Rodríguez Zapatero con la narcodictadura de Maduro, de la cual es parte Evo Morales? Mira, José Luis Rodríguez Zapatero es un funcionario del régimen de Maduro, que trabaja para el régimen de Maduro. Las relaciones son estrechas. Muchos reportes hablan de pagos millonarios. También hay reportes que hablan de que el mismo José Luis Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela, cedida por el régimen, obviamente a cambio de favores. Es un operador del régimen, en ese sentido es un operador del Foro de Sao Paulo y es un operador de todas estas estructuras criminales. De eso no hay duda. Eso en parte explica por qué la deriva del gobierno español y la complicidad pues explícita que ha mantenido Pedro Sánchez con el régimen de Maduro. Y obviamente también explica el nacimiento en su momento de un grupo como Podemos, que es una estructura también delictiva, que al final también fue determinante para la consolidación de Pedro Sánchez en el gobierno de España. Orlando, con respuestas más cortas respecto a Venezuela desde tu perspectiva, ¿existe la posibilidad real de que algún sector del propio régimen entregue a Nicolás Maduro para facilitar una transición? Sí, yo creo que eso está sobre la marcha. Hay grupos que entienden que su supervivencia pasa por quitarse este problema de encima. El problema es que hay otros grupos que necesitan que todo el sistema se mantenga cohesionado porque también su supervivencia depende de mantenerse en el poder. ¿Cómo evalúas el rol de las Fuerzas Armadas venezolanas en una posible ruptura interna? El problema es que las Fuerzas Armadas están completamente disueltas, no son una estructura formal
que tengan la capacidad de jugar un papel determinante. Es un cuerpo famélico, empobrecido, que está sometido a la supervivencia diaria y no tiene la capacidad ni de conspirar ni de ponerse de acuerdo. Entonces eso yo creo que en gran parte es lo que ha evitado que hayan jugado un papel determinante en los últimos años para sacar a Maduro. Orlando, ¿cómo está capitalizando la oposición democrática un eventual quiebre en el poder chavista? Bueno, yo creo que María Corina Machado ha sido muy clara, creo que ha planteado una dinámica de incentivos por un lado y de presiones por otro lado. Yo creo que las puertas están abiertas en Venezuela a quien quiera contribuir a realmente lograr la libertad del país. Y además María Corina se ha presentado como una figura de autoridad y que pueda generar respeto en todo el mundo, ¿no? Incluso entre sus adversarios que probablemente la detestan, pero al mismo tiempo creo que la respetan. Y eso es un factor decisivo para lo que sea que se vaya a conformar. Mucho se especula sobre la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela. ¿Estamos frente a una guerra psicológica o ves una opción real de operaciones puntuales como una extracción quirúrgica? Yo creo que la guerra psicológica es efectiva solamente si pudiera convertirse en un evento real y concreto. De lo contrario, no va a generar efecto. Y eso es lo que está pasando hoy. Efectivamente, lo que hay en curso es una guerra psicológica, es un esfuerzo de disuasión, por un lado, de terror, pero eso solamente funciona y está funcionando porque saben que en el momento en que lo consideren, Estados Unidos está dispuesto a utilizar la fuerza en Venezuela. Y eso podría implicar incluso una extracción, bombardeos u otro tipo de operativos. ¿Qué consecuencias regionales tendría una transición democrática en Venezuela, tanto para la propia Venezuela como para los países vecinos? Bueno, yo creo que las consecuencias serían nucleares, ¿no? Para todo el hemisferio, serían determinantes. Como te decía, la misma España se ha visto contaminada por el crimen organizado que ha sido financiado desde Venezuela. Venezuela ha sido un factor de desestabilización, no solamente político y social, sino además de dispersión del crimen transnacional, del narcotráfico. Yo creo que un hemisferio sin Venezuela secuestrada por este cártel del narcotráfico, es un hemisferio mucho más seguro y que va a permitir muchísima más prosperidad y libertad en general. Con dos respuestas brevísimas para las últimas dos preguntas. La primera es, ¿sueñas con volver a tu país, una Venezuela libre? Sí, claro, claro. Tengo la certeza de que así será. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es tu pronóstico para las próximas elecciones legislativas en Argentina, después de lo que vimos que sucedió en Buenos Aires? Bueno, yo creo que lo que sucedió era necesario para que las fuerzas de Milei corrigieran lo que hay que corregir y yo creo que eso está sucediendo y eso le va a permitir ganar en las próximas elecciones. Ojalá sea así. Venezuela, Bolivia y Argentina, países que han sufrido de forma dramática los embates y la destrucción del populismo autoritario, tienen hoy la oportunidad de rectificar eligiendo bien. En el caso de Venezuela, harán falta algunas escobas y un poco de plomo para sacar la basura que queda allí. Orlando, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.